mandó ultimátum a Trump. Moscú no se anduvo con rodeos. Culpó a Estados Unidos de haber lanzado al mundo una tormenta económica sin precedentes. Y es que lo que Washington vendió como estrategia comercial terminó hundiendo el petróleo, derrumbando mercados y dejando al descubierto el caos de una potencia desbordada. Así el Kremlin señaló a Trump como el autor intelectual del desastre y advirtió: prepárate para tu caída. Ahora en la Casa Blanca, cuando el pánico y los aliados huyen, mientras tanto Rusia observa desde arriba, imperturbable, como Trump soltó los aranceles como quien juega con fósforos en una refinería, haciendo que el mundo arda. Pero esta vez no habrá salvavidas ni redención. La debacle tiene dueño, rostro y apellido. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 5 de abril hablaremos de la alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Están advertidos. El mundo ha sido arrojado sin anestesia a una tormenta económica que no brotó de una crisis sistémica ni de una guerra energética, sino de la calculada e imprudente decisión de un solo hombre, Donald Trump. Así lo declaró la Federación Rusa con una claridad que dejó atrás cualquier eufemismo diplomático. Haremos todo lo necesario para minimizar las consecuencias de esta tormenta económica internacional para nuestra economía, advirtió Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en una rueda de prensa que no pretendía buscar aliados sino sentar una posición firme. Y es que la economía mundial, particularmente la del petróleo, ha sido víctima del nuevo paquete de aranceles lanzado desde Washington contra más de un centenar de países. Pero esta no es una política económica, es una ofensiva hostil que sacude el precio del crudo, los equilibrios fiscales de decenas de estados soberanos y los cimientos mismos del comercio global. Por eso Rusia ha respondido sin ambigüedades. Esto es una agresión económica y Estados Unidos será responsable de su propia caída. Al respecto, el barril Brent, referencia global, cayó a menos de $74, apenas horas después del anuncio arancelario de Trump. El WTI, el crudo de referencia estadounidense, también descendió con fuerza, generando pánico en los mercados y activando alertas en los principales centros financieros del planeta. Y el índice de volatilidad VIX, conocido como el índice del miedo, se disparó por encima del 20%, reflejando un nerviosismo que no se veía desde el estallido bancario del 2023. Así, la decisión del mandatario estadounidense tomada bajo la premisa de proteger la industria nacional ha tenido el efecto contrario. Provocó una caída inmediata en las acciones de las principales petroleras del país. ExxonMobil se desplomó un 5,3%, Chevron un 4,9% y Halliburton más de 7%. Además, más de $110,000 millones se evaporaron en capitalización bursátil en menos de 48 horas, arrastrando al Dow Jones a su peor jornada del año. Pero Moscú no acusa el golpe con improvisación. El Kremlin se ha preparado durante años para resistir embates de esta naturaleza. Desde el 2014, cuando Occidente desató una batería de sanciones por la reunificación de Crimea, Rusia reformuló su arquitectura financiera. Y así su Fondo Nacional de Riqueza dejó de depender del dólar. Y si en el 2021 más del 40% de sus activos estaban denominados en divisa estadounidense, para inicios del 2025 esa cifra se redujo a menos del 5%. Hoy,
Las reservas internacionales superan los 590.000 millones de dólares, con una fuerte proporción de yuanes, rublos y oro físico. A eso se suma una diversificación estratégica de sus mercados de exportación, acuerdos energéticos con China, India, Irán, Turquía y buena parte del continente africano blindan la economía rusa frente al aislamiento forzado que pretende imponer Washington. Por ello, el Kremlin tiene claro que el petróleo es vital para su presupuesto nacional, pero también sabe que ya no es rehén de los vaivenes del mercado occidental. El precio del petróleo es muy importante para nuestro presupuesto, reconoció Peskov, pero también dejó claro que la situación está bajo control, pues las autoridades económicas rusas siguen la evolución del mercado con detalle, aplicando medidas internas para amortiguar la caída. Entre ellas se incluye el fortalecimiento del rublo, la revisión de impuestos al sector energético y la aceleración de proyectos de infraestructura energética en Asia Central y el Ártico. Además, el gobierno ha reforzado sus vínculos comerciales bilaterales que funcionan al margen del sistema SWIFT y el dólar. Una jugada que Washington no supo prever en su momento y que ahora paga con creces. Lo que Moscú ve con claridad es que la causa de esta crisis no es natural, sino artificial. Esto está directamente relacionado con la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a la mayoría de los países del mundo, sentenció Peskov. Pues no se trata de un colapso de consumo ni de una crisis productiva. Es el resultado directo de una política arancelaria agresiva de corte nacionalista que busca configurar o reconfigurar los flujos comerciales globales mediante la coacción. Ahora Washington ha pasado de ser árbitro de la economía internacional a convertirse en un actor disruptivo, peligroso y responsable. Su medida no distingue aliados ni rivales. Alemania, Japón, Brasil, Sudáfrica, India, todos han sido alcanzados y eso ha encendido las alarmas en el G20, el FMI y los principales organismos multilaterales. Pero hasta ahora, el único que ha hablado con contundencia ha sido Rusia. Trump parece obsesionado con devolverle a Estados Unidos su supremacía industrial, pero sus métodos bordean lo suicida. En lugar de incentivar la producción y fortalecer las cadenas de suministro, estrangula las importaciones e interrumpe los contratos. ¿Y cuál fue el resultado? La inflación. Pues los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 0,4% solo en la primera semana tras el anuncio arancelario, según el Bureau of Labor Statistics. La Reserva Federal ha comenzado a recibir presiones para frenar los aumentos de las tasas y contemplar medidas de choque. JP Morgan, uno de los bancos más influyentes del país, elevó al 40% la probabilidad de una recesión en el segundo semestre del 2025. Y la Cámara de Comercio estadounidense emitió un comunicado inusualmente crítico, acusando a la Casa Blanca de poner en peligro la estabilidad económica global por una visión distorsionada del proteccionismo. Así, mientras Washington patina, Moscú refuerza sus alianzas. En las últimas semanas, Rusia consolidó acuerdos energéticos con Irán, reforzó la cooperación financiera con Turquía, aceleró los pagos bilaterales en monedas locales con India y cerró contratos de suministro a largo plazo con China en yuanes, no en dólares. Además, Putin no ha hecho declaraciones públicas sobre la caída del crudo, pero su silencio estratégico es más elocuente que cualquier discurso. Y es que Rusia actúa mientras Estados Unidos reacciona. Desde los ejercicios navales conjuntos en el Mar Caspio hasta la expansión del corredor de transporte norte-sur, todo indica que Moscú está ejecutando una estrategia a largo plazo. Trump, en cambio, improvisa medidas desesperadas para sostener un crecimiento que ya da señales claras de fatiga,
Lo más irónico es que Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte fueron los únicos países que quedaron exentos de los nuevos aranceles de Trump. Es una selección que resulta políticamente incomprensible y estratégicamente contradictoria. ¿Cómo es posible que países que históricamente han sido demonizados por Washington queden fuera del radar punitivo mientras sus propios aliados son castigados? La respuesta parece estar en la debilidad de la administración Trump para leer el tablero global, y no se trata de cálculo ni de diplomacia, es pura improvisación. Mientras tanto, el mundo paga las consecuencias y Europa, que depende de petróleos rusos para alimentar sus industrias, se encuentra atrapada entre la necesidad energética y la obediencia geopolítica. Asia comienza a reconfigurar sus rutas comerciales. África vuelve a mirar hacia Moscú como un socio confiable. En este contexto, la advertencia rusa cobra un tono profético. La situación es extraordinariamente intranquila, tensa y emocionalmente recargada, explicó Peskov. Y no exagera. La OPEP, con sede en Viena, convocó a una reunión extraordinaria para analizar la crisis. Asimismo, Arabia Saudita expresó su preocupación por la volatilidad del mercado. Incluso Emiratos Árabes Unidos, tradicional aliado estadounidense, cuestionó el momento y el alcance de los aranceles. Las bolsas europeas cerraron en rojo. En América Latina, países como México, Brasil y Venezuela reportaron pérdidas millonarias por el desplome del crudo. El mercado global está en alerta máxima, pero la mecha fue encendida desde Washington. Y ahora nadie sabe cómo apagar el incendio. Rusia, sin embargo, avanza con precisión quirúrgica. El Ministerio de Finanzas ya implementó una nueva fórmula para calcular el impuesto de extracción de petróleo, reduciendo la presión sobre las petroleras nacionales y manteniendo la competitividad. Gazprom y Rosneft continúan operando con normalidad y ya han comenzado a redirigir parte de sus exportaciones hacia Asia Central y el sudeste asiático. La bolsa de Moscú, a pesar de las turbulencias internacionales, resistió mejor que sus pares occidentales. Y el rublo, aunque con ligeras fluctuaciones, se mantiene en niveles estables. El mensaje es claro. Rusia no está en crisis. Se está preparando para la caída de otros. El desenlace aún no está escrito, pero Moscú ya tomó nota. La agresión arancelaria de Estados Unidos ha redefinido las prioridades de política exterior rusa. El comercio con Occidente ya no es una necesidad, sino una opción estratégica. Las estructuras alternativas como el BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática cobran nuevo protagonismo. Y en todos estos foros, Rusia lidera o influye con autoridad. Trump, en su afán por castigar al mundo, podría haber conseguido lo contrario: acelerar la desdolarización global, fragmentar el comercio mundial y dar un nuevo impulso a la multipolaridad que tanto teme. La tormenta económica ya está en curso, y aunque algunos no lo admitan, hay un solo responsable. Este sábado 5 de abril, Estados Unidos está desesperado por separar a Rusia de China, incluso si tiene que sacrificar a Ucrania en el proceso. Lo que no sabían es que Pekín y Moscú tenían un as bajo la manga que destruiría su esperanza de mantener su hegemonía global. La alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir, llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.